Bien. La resolución de circuitos magnéticos, dijimos que habían dos métodos, uno que era haciendo un análogo con los circuitos eléctricos y usando este tipo de circuitos. Por ejemplo, este circuito anterior es la representación de este circuito, de este dispositivo físico. Y ustedes pueden ver que hay tres fuerzas magnetomotrices aquí, NI, y tenemos la reluctancia del fierro y tenemos la reluctancia del entrehierro, que están en serie. Y aplicando la ley de Ampère, se tiene esta ecuación de abajo. Esta sería la fuerza magnetomotriz 1, la 2, la de acá, y la 3, la de arriba. Y las caídas de potencial magnético sería una en el núcleo y la otra en el entrehierro. Estas caídas de potencial están expresadas aquí, Hm por Lm en el núcleo, más el Hg por Lg es en el entrehierro, y aquí están justamente las fuerzas magnetomotrices. El signo negativo es de la N2 y 2, porque esta produce un flujo en el sentido contrario a estas otras dos, que se considera positivo el flujo en esta dirección. Bueno, eso se puede representar por este circuito. Fijan, las tres fuerzas magnetomotrices están ahí. Y tenemos la reluctancia del fierro y la reluctancia del entrehierro. Y esa reluctancia, me parece que la expresión está aquí. Reluctancia es la longitud del circuito dividido por la permeabilidad y por el área transversal, que es muy similar a lo que es la conductividad, ¿cierto? La resistencia en función de la conductividad en un conductor. Y el símil de la ley de Ohm es esta ecuación que tenemos aquí, que el flujo es igual a M partido por R. B partido por resistencia, en este caso será potencial magnético dividido por reluctancia. Bueno, otra forma también de resolver un circuito magnético es mediante estas ecuaciones. Planteamos una ecuación que es para un núcleo. A ver si tenemos un núcleo, no lo tenemos ahí. Pero es un núcleo como este, por ejemplo, que no tiene entrehierro. Y en ese caso, en ese núcleo tenemos, bueno, si tiene entrehierro, es Hm por Lm más Hg por Lg es igual a Ni. Que en el fondo es la misma ecuación que tenemos aquí. La sumatoria de los H, Li, los Hi por los Li, ¿cierto? Caída de potencial magnético en el circuito es igual a la sumatoria de o es igual a la corriente encerrada, o a la sumatoria de las fuerzas magnetomotrices, los Ni. Y eso hicimos acá. Hm, Lm, caída de potencial magnético en el núcleo, más Hg, Lg, caída de potencial magnético en el entrehierro. Es igual al Ni. Porque estamos trabajando con un núcleo que tiene entrehierro y que tiene una sola bobina, Ni. Después tenemos otra ecuación. Estamos pensando en un núcleo como, a ver si tenemos, como este, por ejemplo, que tiene una parte, ¿cierto?, de fierro, o núcleo magnético o ferromagnético, y el entrehierro. Entonces, el flujo, B por A es flujo. Entonces, el flujo en el núcleo es igual al flujo que pasa por el entrehierro.
Está expresado en esta ecuación. B sub m por A sub m es igual a B sub g por A sub g. Y la otra ecuación que tenemos es cuál es la relación entre B y H en el entrehierro. O sea, B sub G es mu sub 0 por HG. Mu sub 0 porque en el entrehierro hay aire. Y la última ecuación que tenemos es que en el fierro, en el núcleo, B sub m es una función de HM. Y esa función puede ser, ¿verdad? Si estamos trabajando, por ejemplo, con esta chapa magnética, va a ser esta función. Tenemos, por lo tanto, si ustedes pueden ver, tenemos 4 incógnitas, HM, HG, B sub m y B sub g. Por lo tanto, podemos resolver el sistema. La complicación que hay es que esta última ecuación es una ecuación no lineal que obedece, ¿cierto?, a alguna de estas curvas, depende del material del núcleo. Se puede expresar alguna de estas curvas, ¿cierto?, o estas curvas por polinomios, pero para obtener los coeficientes de ese polinomio también hay que hacer un trabajo, entonces no se ve tan simple. Así que vamos a utilizar, trabajando estas 4 ecuaciones, llegamos a esta ecuación. En realidad, trabajando las 3 ecuaciones superiores, llegamos a esta ecuación. B sub m en función de HM. Y todo lo demás es constante. El mu sub 0, el AG, el A sub m, el LG son constantes. El NI también es una constante. El LM, así que la variable es HM. Entonces lo que podemos hacer acá es plantear una solución iterativa, que esto fue lo último que vimos en la clase pasada. Entonces decimos B sub m en la iteración K, en esta constante, por NI menos HM en la iteración K-1, por LM. ¿Cómo empezamos? Bueno, aquí está indicado. Vemos, por ejemplo, partimos con la iteración 1, esta constante se mantiene, los NI también, el LM también se mantiene, lo único que va a cambiar va a ser la variable que es HM. Y en la primera iteración, ¿verdad? Aquí queda, de acuerdo a esta ecuación, queda HM0. Y se considera el HM0 igual a 0. ¿Y cómo obtenemos el HM0? Lo obtenemos con el B sub M1. O sea, en la primera iteración lo que hacemos, ¿verdad? Esto es 0. Así que el B sub M1 queda solamente esta primera parte. Y con ese B sub M1 nos vamos al gráfico, por ejemplo, aquí, y leemos, si estamos en el primer gráfico, la primera curva, leemos acá el H. Y ese H va a ser el H1. Entonces nos vamos, ¿cierto?, a la segunda iteración. Obtenemos B sub M2, que va a ser esta misma constante por el NI. Y ahora esto no es 0, sino que es el valor que encontramos aquí en la HM1 por LM. Y luego nos vamos a la tercera iteración. Pero aquí calculamos un BM2, así que nos vamos a la curva de nuevo y puede que ese B sub M2 sea un poco menor y vamos a tener un H2. Y se repite, ahora obtenemos el BM3. Y así vamos iterando hasta llegar a que la precisión ya es la adecuada y paramos. Se puede hacer un programita uno, pero en el caso de alguna solución manual, basta con llegar al B sub M2. Y la otra alternativa es trabajar en forma gráfica.
Uno tiene que tener el gráfico, sí, en escala lineal. Y ustedes pueden ver que esta es la ecuación de una recta de B sub m función de hm. Porque todas las demás son constantes. Así que lo que hacemos es dibujar los puntos. Por ejemplo, cuando hm es 0, nos queda que B sub m es todo esto. ¿Mm? Y dibujamos el punto aquí. Y después hacemos B sub m 0 y de ahí despejamos el hm. Y ese punto lo dibujamos acá. Construimos la recta. Y la solución, si estamos trabajando con la primera curva, es el punto de intersección de la curva con la recta. Es más simple, ¿verdad?, si uno tiene el gráfico bien hecho a escala, por supuesto. Ahora, si uno tiene que dibujar el gráfico, ya se complica más. Así que en soluciones tenemos, como decíamos, las alternativas mediante circuito magnético, ¿verdad?, utilizando el símil del circuito eléctrico, o bien planteando este conjunto de ecuaciones. El problema de esta solución es que, ¿qué pasa si nosotros estamos trabajando con una curva? ¿Mm? Bueno, este método es más apropiado cuando la situación es lineal. ¿Mm? Cuando la relación entre B y H es lineal. Por ejemplo, aquí podemos calcular la reluctancia, ¿verdad? Pero la reluctancia ustedes pueden ver que tiene el mu, y el mu es la relación entre B y H. Y esta mu, que es la permeabilidad, no es constante. Entonces, esto sirve cuando trabaja con circuitos similares al circuito eléctrico, cuando el sistema es lineal o se está trabajando con baja saturación. Porque si no, fíjense, la relación entre B y H en el fierro es la tangente a la curva, y la tangente aquí en la primera parte es con mucha pendiente. 85 grados, ¿cierto? Pero acá se acerca al 0 grado. Entonces cambia mucho. Por lo tanto, cuando queremos considerar, ¿cierto?, la no linealidad, queremos ver el efecto de la saturación, ¿verdad?, cuán realmente es la solución. Ahora, si trabajamos en esta zona lineal, podríamos trabajar con el primer método, pero si no, tenemos que trabajar en esta forma. Ya sea con este método iterativo o con este método gráfico. Y todo lo que yo le he planteado obedece a la solución, podemos decir, directa, ¿sí?, en que, fíjense cómo, suponemos nosotros, por ejemplo, que trabajamos con un campo magnético, con una densidad de campo magnético, nos dan el valor 1,6, por ejemplo, y en base a eso podemos calcular el H. Esa sería la solución directa. Pero ¿qué ocurre si nos dan el I, la corriente, esto, y nosotros tenemos que calcular el V? En ese caso, tenemos, ¿verdad?, que usar este método. No podemos trabajar con el otro método que vimos anteriormente, ¿verdad?, el similar circuito eléctrico, este método, o este que tenemos aquí. Porque aquí tenemos que determinar los R, las reluctancias, ¿no? Y para eso tenemos que
conocer la permeabilidad. Y la permeabilidad, como digo, es un valor que depende del flujo, de la curva. Bueno, no sé si quedó alguna duda en relación vamos a ver un ejemplo más adelante. Y ahora vamos a iniciar el cálculo de la inductancia, pero primero vamos a comenzar con la ley de Faraday, donde esa ley de Faraday está expresada como E, fuerza electromotriz, es igual a menos de lambda de T, o menos N por defía de T. Cualquiera de las dos formas son equivalentes. El signo menos tiene que ver con la oposición en el fondo. Si ustedes se fijan, el voltaje sería aplicado, sería un voltaje sinusoidal, por ejemplo, tiene esta polaridad, y la fuerza electromotriz inducida tiene esta otra polaridad. Se opone, ¿cierto?, en este caso está opuesta al voltaje aplicado. Si el flujo magnético es sinusoidal, por ejemplo, de la forma phi máximo seno de omega t, entonces en ese caso nosotros se hace la derivación, ¿verdad? Y llegamos a que el E es función, si el flujo fuera seno, ¿cierto? El E va a ser coseno. O si es coseno el flujo, el E va a ser seno. Y sacamos el valor máximo. Y ese valor máximo del E es este valor que tenemos acá. O en otras palabras, 4,44 F por N por phi máximo. Este valor que aparece aquí, en este caso, se puede reformar en esta otra ecuación de abajo, donde dice que el E es 4 por el factor de forma, por F, por N y por phi máximo. Y el factor de forma es el valor eficaz dividido por el valor medio. Entonces, si la onda no fuera, por ejemplo, de voltaje, no fuera sinusoidal, en ese caso hay que trabajar con el factor de forma. Pero como en este caso es sinusoidal, estamos suponiendo sinusoidal, el E es de la forma 2pi partido por raíz de 2 por la frecuencia, por el número de espiras y por el flujo máximo. Y toda esta constante es 4,44 Fn phi máximo. Y fíjense que esta relación es importante para un problema que yo les dejé planteado, donde había que separar las pérdidas por histéresis y por corriente inducida. Y para eso había que hacer dos mediciones de potencia a dos frecuencias distintas, de potencia, digamos, de pérdida en el núcleo. Pero había que mantener el flujo constante. ¿Y cómo mantenemos el flujo constante? Bueno, mediante esta ecuación. Si la frecuencia la aumentamos al doble, para mantener el flujo constante, tenemos que elevar la tensión aplicada al doble. O al revés, si bajamos la frecuencia a la mitad, tenemos que bajar el voltaje a la mitad. Y con esa condición el flujo en el núcleo se mantiene constante. Bueno, también tenemos una fuerza electromotriz rotacional. ¿no? Esta fuerza electromotriz que vimos acá es debido a la variación del flujo. Los conductores están en forma, no se mueven, ¿verdad? Si colocamos nosotros otro enrollado aquí, en ese enrollado se va a inducir una fuerza electromotriz debido a que el flujo es variable. Y podemos calcular un E2, ¿verdad? Como N2 por defía de T. Pero también podemos tener un campo magnético constante, un B constante, y lo que se mueve es la espira o el conductor dentro de ese campo magnético constante. Y a eso se le llama fuerza electromotriz rotacional. Y está dada por esta ecuación.
la integral, ¿verdad?, de un circuito cerrado de velocidad U, cruz B, densidad de campo magnético, punto de L. U es velocidad, L es longitud del conductor que está dentro del campo magnético. Dice, si el conductor se mueve en dirección perpendicular al campo magnético B, a una velocidad constante U, entonces la fuerza electromotriz rotacional simplemente va a ser el producto de B por L y por U. No es un producto, esto es producto escalar. B, L y U. Que al principio, por ejemplo, de los generadores. Un generador de corriente alterna, por ejemplo, un generador sincrónico, y se produce un campo constante a través de los polos y el rotor gira, el rotor lleva las bobinas, ¿cierto? Y en esas bobinas se induce una fuerza electromotriz, un voltaje. Veamos ahora la definición de inductancia. Tenemos este núcleo magnético y tenemos varias bobinas. Entonces, la definición de inductancia propia es L es igual a d phi a di o N por d phi a di. Pero ahora, para esta figura en particular, cualquier inductancia, LKM, dice, es el flujo enlazado por la bobina K debido a la corriente M, dividido por la corriente de la bobina M. Es bien precisa la definición, ¿se fija? LKM es el flujo enlazado por la bobina K debido a la corriente M, dividida por la corriente de la bobina M. Bueno, si este núcleo tiene permeabilidad infinita, ¿cierto? Sería un núcleo ideal, o una permeabilidad muy alta, no hay flujo de dispersión. Por lo tanto, si la bobina 1, por ejemplo, con su corriente I1 produce un flujo, ese flujo va a ser enlazado por todas las otras bobinas, porque no hay flujo que se pierda. Pero si el núcleo tiene una permeabilidad finita, pero de todas maneras las permeabilidades relativas son del orden de, para un transformador, 10.000 veces mayor la del núcleo que el aire. Pero en todo caso, la definición de LKM entonces es NK por phi sub m dividido por I sub m. Y este K es lo que se llama el factor de acoplamiento. Que si es un núcleo, como dije, con una permeabilidad muy alta, teóricamente infinita, el factor de acoplamiento es 1. Y simplemente queda NK phi sub m dividido por I sub m. Después esta expresión la vamos a aplicar en transformadores. ¿No? Aquí tenemos un ciclo de histéresis de un núcleo ferromagnético. Tenemos el voltaje aplicado, el voltaje sinusoidal. Suponemos que en esa bobina que tiene un núcleo de fierro, la resistencia es despreciable frente, ¿cierto? O sea, en el fondo la fuerza electromotriz es muy similar al voltaje aplicado. No hay caída por resistencia en el fondo, porque la resistencia es muy baja. Entonces el flujo también va a ser sinusoidal. Y si vemos la relación flujo, en este caso, recordemos que el flujo es el A, un área, ¿verdad?, que es constante, por la densidad de flujo. Entonces, este ciclo de histéresis, supongamos que es, en este caso, es phi partido por I sub 0, pero es equivalente, ¿cierto?, solamente multiplicado por constante, es equivalente a B y H.
Y ya vimos que el flujo era B por A, una constante nada más. Y el I, 0, ¿cierto? Esta corriente es proporcional al H. O si ustedes quieren, el H va a ser N por I0. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es graficar el I, la corriente. Y partimos con el punto 1, que está acá. Partimos desde aquí. Punto 1, ¿cierto? Con este nivel de flujo. Ahí está. Y dibujamos el punto 1 de la corriente. Nos vamos al punto 2 ahora, que es este punto de aquí. Nos vamos aquí. Estamos subiendo un voltaje, ¿verdad? Así que nos vamos a este punto. Y tenemos esta corriente 2. Luego nos vamos al punto 3, que es el máximo, y tenemos el punto 3 de la corriente. Luego nos vamos al punto 4, que la corriente está, digamos, el flujo está descendiendo, por lo tanto aquí también la corriente desciende. Estamos en el punto 4, y eso significa este punto en la corriente. Bueno, hacemos una división más fina para tener más detalle de la corriente, pero la corriente resulta ser esta onda. Si ustedes se dan cuenta, es una onda no sinusoidal, porque el dispositivo es no lineal. Ahora tenemos una situación distinta. Vamos a obligar a que la corriente sea sinusoidal. Y eso lo podemos hacer diciendo que la fuerza electromotriz es pequeña comparada con la corriente, con la caída de tensión en la resistencia del núcleo. De esa forma obligamos a que la corriente sea sinusoidal. Entonces partimos con el punto 1, aquí. Es una corriente que está ascendiendo. Ahí está el punto 1. Dibujamos en este caso, la curva exterior es el flujo, este punto del flujo. Después nos vamos al punto 2 de la corriente, que sería este máximo, y ahí tenemos el máximo en el flujo. Después vamos al punto 3, está la corriente descendiendo, está aquí el punto 3, y aquí está el punto del flujo. Punto 4 acá, en este caso la corriente es 0, ahí punto 4, y ese es el flujo. Bueno, podemos seguir y dibujar todas las curvas, ¿verdad?, del flujo. Pero si ustedes se fijan, esta curva del flujo es achatada aquí. Resultó ser no sinusoidal. Y la fuerza electromotriz, EBT, es N por d phi de t, por la derivada de esta curva que es achatada. Y justamente nos da esta función, que es una función, ¿cierto?, no lineal. Bueno, vamos a hacer una representación ahora de la corriente de excitación que contiene, ¿cierto?, que no es sinusoidal, que contiene armónicos. Los armónicos son corrientes múltiplos de la fundamental. Entonces, de acuerdo a Fourier, esta corriente se puede expresar como la sumatoria de 1 infinito y sub 0 a n. Estamos hablando de una corriente en vacío, por ejemplo, de un transformador, o la corriente de un reactor, simplemente. Este término I 0 a n, ¿cierto?, coseno de n omega t. El n es el que varía, de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, etc. Omega es la frecuencia en radianes partido por segundo. Y t es la variable tiempo. Y este es coseno omega t. Ahora las constantes que acompañan al seno omega t, y sub 0 bn, seno de n omega t también. Ahora, si hacemos una representación solamente hasta el quinto armónico, tendríamos esta expresión. Si ustedes quieren, le pueden agregar el séptimo armónico.
Pero esto también se puede reagrupar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la frecuencia fundamental, estos dos términos se pueden anotar como este término, con omega t menos un ángulo, phi. Y ese ángulo phi es la componente B dividido por la componente A, tangente menos 1 de eso. Y los terceros, estos son los terceros armónicos, aquí están este con este. Se pueden agrupar, tienen la misma frecuencia, lo único que uno es coseno y el otro es seno, pero se pueden agrupar en uno solo como el que aparece aquí. Y 0,3 coseno de 3 omega t menos phi 3. Y lo mismo para el quinto armónico. También se pueden agrupar estas dos componentes de quinto armónico. ¿Cómo se obtiene el I0i? Como la raíz cuadrada de la componente coseno al cuadrado más la componente seno al cuadrado respectiva. Y el ángulo que aparece aquí, el phi1, ¿cierto? El phi3 o el phi5 mediante esta otra forma. Tangente menos 1 de la componente B correspondiente dividido por la componente A correspondiente. Bueno, vamos a suponer el voltaje aplicado de la forma B coseno de omega t. B coseno de omega t. Si ustedes se fijan, el B está acompañando, ¿cierto? Es la función del tiempo, es coseno de omega t. Y si nos fijamos en esta función de acá, coseno de omega t es la componente I0 a 1. Entonces, esta componente que está en fase, que es la corriente que está en fase con el voltaje, es lo que se llama la componente de pérdidas. Porque recordemos, la potencia es V por I coseno de omega t. Y coseno de omega t indica la corriente que está en fase con el voltaje. Entonces, la componente de pérdida o la pérdida en este núcleo, en este reactor, es el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la componente que está en fase con la tensión, que era el I 0 a 1. I 0 a 1. Coseno de omega t, aquí está, I 0 a 1 coseno de omega t. Frecuencia fundamental, ¿cierto? Que tiene la misma fase en el voltaje. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sacar los valores eficaces. El V eficaz va a ser el V partido por raíz de 2, ¿verdad? Sacado de esta ecuación. Y el I eficaz 0 a 1 va a ser el I 0 a 1 dividido por raíz de 2. Entonces, a esta componente que tenemos acá le vamos a llamar componente de pérdidas. Y es el I 0 a 1 dividido por raíz de 2. Y al resto de las corrientes, expresada, ¿cierto?, como un valor eficaz, es lo que se llama la componente de magnetización, donde tenemos el resto, que esta es la fundamental, y 0 de 1 partido por raíz de 2. Todas las armónicas van acá, y 0 a 3 partido por raíz de 2, y 0 de 3 partido por raíz de 2, pero todos al cuadrado, y 0 a 5 partido por raíz de 2, y 0 de 5. Y si tuviésemos un séptimo armónico, también se incluye. Entonces tenemos en ese reactor dos componentes, la componente de pérdidas y la componente de magnetización, ambas en valor eficaz. Bueno, eso significa que podemos representar la componente de pérdidas aquí en fase con el voltaje aplicado. Estamos suponiendo que el voltaje es aproximado a la fuerza electromotriz también. Estamos despreciando la caída por resistencia. Tenemos entonces el I de pérdida acá y el I de magnetización a 90 grados aquí. Y el I0 va a ser esto, la suma de las dos. El flujo está acá
Ahora, lo otro importante es que este diagrama fasor lo podemos también representar por este circuito equivalente, ¿verdad? Conociendo, por supuesto, las componentes, la tensión. Aquí tenemos la tensión es aproximadamente igual a la fuerza electromotriz. Estamos despreciando la caída por resistencia en el reactor. El I0, y el I0 se divide en la componente de pérdidas, que representamos las pérdidas por G sub C, ¿verdad? Que es el inverso de una resistencia, en Siemens o en mho. En este caso una conductancia. Y tenemos aquí el I sub M, que está representado por una bobina, como menos J B sub M, que es el inverso de una, en este caso, reactancia de magnetización. Dice, en esta representación fasorial se realizó una importante aproximación. Se los voy a indicar. Cuando se dibujan diagramas fasor, los fasores en este caso rotan en el sentido contrario a los punteros del reloj. Y todos los fasores que se dibujan son de la misma frecuencia. Porque si hay fasores que son de una frecuencia, por ejemplo, 3 veces la fundamental, ese está rotando a una velocidad 3 veces la de la fundamental. Pero aquí sí es una aproximación y se calculó esta componente de magnetización que tiene, por supuesto, como puede verse acá, el valor más importante es esta. Y esta es de frecuencia fundamental. Pero estas otras que siguen son de tercer armónico y de quinto armónico en esta ecuación. Por lo tanto, aquí sí es una aproximación importante. Hay que estar consciente de todas las aproximaciones que uno hace, los modelos que uno usa, cuáles son su validez, ¿verdad? Y para eso hay que tener claro cuáles han sido las aproximaciones. Ahora, uno puede calcular los parámetros de esto. Puede calcular el G sub C y el V sub M. Entonces, este reactor lo alimenta, le coloca un wattmetro, un ampermetro y un voltmetro y mide potencia, corriente y tensión. Pero la potencia que vamos a considerar va a ser el P0 menos el R por I0 cuadrado. O sea, vamos a restar la pérdida en la bobina para tener solamente la pérdida en el núcleo, porque esto representa el núcleo, la pérdida en el núcleo y la magnetización del núcleo. Entonces, el I de pérdidas va a ser la potencia perdida en el núcleo dividido por P0. Porque aquí, ¿verdad? La pérdida es P o B0 por I sub P. Así que de ahí despejamos I sub P. Y el I sub M va a ser raíz cuadrada de I sub 0 cuadrado menos I sub P cuadrado, porque están a 90 grados. Y con eso calculamos primero el G sub 0, que va a ser I0 partido por V0. La admitancia que uno ve desde aquí. Calculamos el G sub C, que va a ser I sub P partido por V0, en mho. Y calculamos el V sub M como el Y0 cuadrado menos G sub C cuadrado. Y tenemos los parámetros de este circuito equivalente del reactor. Aquí hay otro tipo de reactores, con entrehierro, sin entrehierro, de sección rectangular, de sección, bueno, son todas de sección rectangular, ¿no? Los que aparecen aquí. Pero aquí tenemos uno con sección que es circular. Aquí tenemos uno que tiene un núcleo de 2 compuestos, dos materiales ferromagnéticos. Aquí tenemos un núcleo que tiene derivaciones, porque aquí se produce un flujo, ¿verdad? Parte del flujo pasa por aquí y parte pasa por acá. Este sería apropiado trabajarlo con los circuitos que es similar al circuito eléctrico. Y veamos el ejemplo. Dice, el sistema magnético de esta figura, que lo tenemos aquí dibujado,
Está construido de chapas magnéticas, el factor de apilamiento es 0,95 y el número de vueltas de la bobina 200. Chapa magnética en la primera curva. Determine la corriente para que la densidad de flujo en el núcleo sea 1,6 Tesla. Veamos eso primero. Entonces, vamos, dice B 1,6 Tesla, nos metemos aquí 1,6 y leemos abajo el H. Entonces el HM, ahí está entre, digamos que 750, es la mitad. 750 amperes por partido por metro. LM es 2 por 15 más 20, igual 70 centímetros, igual 0,7 metros. ¿No? Es la distancia media de aquí, ¿cierto? Hasta aquí, más esto hasta aquí, y sumado y multiplicado por 2. Pero los otros dos lados son iguales. Es el recorrido medio del flujo. Entonces tenemos, aplicando la ley de Ampere, integral de circuito cerrado, H.dl es igual a I encerrado. Eso equivale a decir HMLM es igual a NI. Despejamos al I. Nos queda HMLM partido por N. Reemplazamos los valores y tenemos la corriente. 2,625 amperes. Esa es la parte A. Bien simple. La parte B dice calcule la inductancia y la energía magnética almacenada en el reactor. Bueno, vamos a calcular el flujo primero. El flujo es B por A. El M es el cierto para el núcleo magnético. Es 1,6 el B y el A es 0,5 al cuadrado, porque ese es este lado y este otro lado también es 5 centímetros. Es 0,05 en metros al cuadrado, pero hay que multiplicarlo por el factor de apilamiento, que es 0,95. Porque ese A por B, ¿verdad? No es el neto, porque son láminas que están separadas por una pequeña capa de aislación. Separadas eléctricamente. Bueno, así que nos queda que el flujo es 3,8 por 10 a la menos 3 veces. La inductancia es N por phi partido por I. 200 por el phi, que es 3,8 por 10 elevado a menos 3, dividido por la corriente, es 2,625. Eso nos da 0,2895 henrios. Y la energía magnética almacenada es un medio de L por I cuadrado. Ahí está. Es 0,9974 Joule. Veamos la parte C. ¿Qué nos pide la parte C? Dice, si se agrega un entrehierro de 2 milímetros de longitud, determine la corriente necesaria para mantener la misma densidad de flujo en el núcleo. Considera el efecto de borde para el entrehierro. Entonces, el LM va a ser 0,7 metros que tenía, ¿cierto? Menos los 2 milímetros del entrehierro, 0,002. Eso da 0,698 metros. Del gráfico, con BM igual 1,6, se obtiene el mismo HM que es 750. Por lo tanto, tenemos por un lado que B sub M por A sub M es B sub G por A sub G, y de aquí despejamos el B sub G, que nos queda esta expresión. El área del A sub M es el área del núcleo, es 5 al cuadrado en centímetros por 0,95. Y abajo tenemos, ¿cierto?, el área del entrehierro, que es 5 más 0,2, que es la longitud del entrehierro. Esto está todo en centímetros. Colocamos todo en centímetros porque tenemos, ¿cierto?, arriba y abajo. Pero podríamos colocarlo en metros también, o en milímetros, ¿no? Siempre lo del denominador tiene que ser igual al lo del numerador igual al denominador en unidades. AM partido por AG. Bueno, eso por 1,6. Eso nos da 1,405 Tesla en el entrehierro. Tiene que ser menor el flujo en el entrehierro porque ocupa una mayor área, ¿verdad? El flujo.
Y tenemos entonces el V sub G es igual a mu 0 por Hg. De aquí despejamos el Hg, que va a ser V sub G partido por mu sub 0. El V sub G lo tenemos, 1,405. Y el mu 0 vale 4pi por 10 a la menos 7. Eso da 1,118 por 10 elevado a 6 amperes por metro. Entonces lo que vamos ahora a plantear la última ecuación de la caída, ¿cierto?, de la ley de Ampere en el fondo. H.dl es igual a línea encerrada. Entonces, caída de potencial en el fierro, más la caída de potencial en el núcleo, la sumatoria HMLM más HGLG es igual al NI. De aquí despejamos el I y nos queda esta ecuación. Y reemplazamos los valores. HM vale 750, el LM 0.698, más el HG que vale 1,1183 por 10 elevado a 6, y por el G que vale 2 por 10 elevado a menos 3, dividido por 200, que es el número de Spira, nos da 13,8 amperes. Fíjense que es interesante si analizamos este término. Antes, la corriente sin el entrehierro, para mantener el mismo flujo en el fierro, que era 1,6 Tesla, necesitamos 2,65 amperes. 2,625, 2,6 pongamos. Sin embargo, ahora que le agregamos un entrehierro de 2 milímetros, necesitamos 13,8 amperes para mantener ese flujo de 1,6 Tesla en el núcleo. Lo que significa que en el entrehierro está la mayor caída de potencial magnético o la mayor cantidad de energía almacenada en forma de campo magnético, obviamente. Tenemos entonces, nos piden el L. El L es N por phi partido por I. 200, el phi era 3,8, ¿verdad? Porque el flujo es fíjense que el flujo es el mismo, ¿eh? Porque en el núcleo mantenemos el mismo V, la misma densidad de flujo, que es 1,6. Si multiplicamos por el área, ¿cierto?, llegamos a 3,8 por 10 elevado a menos 3. Y dividido por la corriente, la inductancia nos dio 0,551, un valor menor. Y la energía magnética almacenada en el reactor, que es un reactor que ahora tiene un entrehierro, es un medio de L por I cuadrado. Entonces, 5,244 Joule. Y antes teníamos, no alcanzamos un Joule, 0,997 Joule. Bueno, como tarea les dejo lo siguiente. Para el problema anterior, calcular la energía almacenada en el núcleo y en el entrehierro. Para, ¿cierto?, la parte núcleo con entrehierro. Después hay una segunda tarea. Dice resolver el problema anterior donde el dato sea la corriente y se pide calcular la densidad de flujo magnético, el V, que es el proceso inverso. Vean cómo se resuelve. No quedarse solamente con este ejemplo, que si les cambian después en la prueba viene un problema diferente, ¿verdad? Pero diferente, no tan diferente, porque en este, ¿qué es lo que ¿cuál fue la idea? Se les dio el flujo, densidad de flujo V, y se les pedía la corriente. Pero si saben hacerlo en una dirección, ¿por qué no van a saber hacerlo en la otra dirección? Si ustedes van, ¿cierto?, a algún punto por un camino, ¿por qué no pueden devolverse? Bien, no sé si hay alguna duda, consulta.